¿Cómo están? Muy buenas tardes. Damos inicio a una emisión más de su espacio Realidades y Opiniones, que se transmite de manera enlazada, hermanada, mancomunada con los portales Foro 21 y México Prioridad y Foro 21. Damos inicio a una emisión más, hoy martes, último día del primer mes de 2023. Son las 6 de la tarde con 1 minuto y como siempre es un deber agradecerle a usted que nos permite, que nos da el gran honor de entrar a su casa, al hogar, al trabajo, en la escuela, en la fábrica, el comercio, en el auto, con manos libres. Gracias, mil gracias, porque a usted, a nuestros y nuestras invitadas y al clúster de patrocinadores, pues este espacio es una realidad. Y antes de entrar con nuestro invitado, déjeme agradecerle, como siempre, a don Alfonso Gómez Quintanar, que está en esta co-conducción de los martes. Don Alfonso. Aquí llegando. Presente, dijo Vicente. Presente. Y tenemos a Luis Soriano Peregrina, periodista, activista, defensor de los derechos humanos, de los derechos de los periodistas, una larga cadena de actividades, tiene un portal, tiene un programa de radio, en fin, activo al 100%. Bienvenido. Gracias, muy buenas tardes, saludos a ustedes y a todos, sobre todo el personal también. Luis, están dos temas, uno, mañana es el Día del Abogado, el viernes próximo viernes es el Día del Abogado, y pues este tema que los de 2 patrullas, de 4 patrullas, que son ratas, que no son ratas, que fallan, que defraudan, los verdaderos abogados, en fin, pero sería el segundo tema a tratar. El primero, está corriendo la nota desde la mañana sobre la propuesta que ya enviaron la iniciativa al Congreso de la Unión para que el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya no sea electo por la Cámara Alta, o sea, el Senado o el Congreso de la Unión, sino que vaya a elección popular por el voto. Esto, pues dice uno, ¿a dónde quieren que lleguemos? De por sí, la actual administración de los derechos humanos a nivel nacional ha sido un verdadero y real desastre. Rosario Piedra Ibarra, hija de doña Rosario Ibarra, pues yo creo que le quedó demasiado grande el traje, el puesto, la silla, pero ya es otra historia. Acá me llama mucho la atención, yo soy lego, usted sí lo conoce bien este tema, ¿es viable, nos llevaría a consolidar realmente esta instancia como un verdadero órgano de defensa de los derechos humanos, o solamente es la misma gata pero más revolcada? Híjole, el analizar lo que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos se tiene que analizar de manera concatenada, no solamente la reforma esta, en este particular del tema de la elección directa o elección popular o elección ya no por el Senado, sino por otra forma de elección. Del pueblo. Sino más bien cómo viene esta reforma o esta propuesta o hacia dónde quiere ir esta propuesta, ¿no? O sea, yo creo que es más analizar eso y saber cuál es el antecedente de lo que ha sucedido en esta administración de Rosario Piedra Ibarra, relacionado con lo que viene con esta reforma. Yo tengo otros datos, diría Andrés Manuel, en cuanto al tema de qué ha hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? La Comisión Nacional de Derechos Humanos, históricamente, desde su creación, ¿en qué año fue creada? 1999, me acuerdo, más o menos 99, 89, por ahí fue con la creación. A la salida de Cedillo. Sí, más o menos por ahí fue. ¿Qué es lo que lo concibe la comisión? Desde un pensamiento occidental, neoliberal, desde este pensamiento de los derechos humanos anglosajón, ¿no? Desde esta lógica de que exista una figura todopoderosa, que sea el más puro, el personaje ideal, etcétera, etcétera, y que desde ahí sea como se dignifiquen o se purifiquen los derechos en un país, ¿no? Y es más o menos el estilo de los norteamericanos, y siempre priorizando el tema individual, ¿no? O sea, no importa cómo estés en lo colectivo, lo importante es cómo estés en lo individual. Como persona. Solamente como persona y no como persona parte de un colectivo. Que eso es parte de la evolución de los derechos humanos hoy en día, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado durante todos estos años? Viéndolo desde esa dinámica, las recomendaciones que se emitían eran recomendaciones
muy pocas recomendaciones y eran recomendaciones emblemáticas entre O light. ¿no? O muy light, o solamente como para trascender o nada más, ¿no? Que de veras el Estado estaba tan presionado de algún tema que tenía que la comisión generar una fuga de salida de presión para provocar esta situación, ¿no? Para bajar la presión que se estaba generando. Y deja de hacer una cuestión aquí. Y además estas recomendaciones simplemente se ignoraban, pero ya estaban dadas, ya nos dijeron, ya nos regañaron. Exactamente, y por eso se le llaman recomendaciones, ¿no? Porque no eran vinculatorias. Pórtate bien, Alfonso. Sí, Pórtate bien. Si no, te voy a castigar. Ya me estoy portando bien. Y ya. Y se acaba. Ya estoy portando bien, ¿no? Se acaba la historia. Sí, así era como se construyó el esquema de los derechos humanos en México, ¿no? Desde esta Comisión Nacional de Derechos Humanos. En esta administración de Rosario Piedras, desde el día 1 para acá, lo que se ha buscado es transitar de ser de una Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es lo que platicamos ahorita, a ser una Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo va desde una lógica en atender más o priorizar a la víctima por encima de los temas que a lo mejor pudieran ser como se hacían antes, el tema trascendental era la atención a la víctima. Y estos casos eran los casos en donde motivaban y obligaban a que el Estado, las instituciones o el sector privado cambiara sus mecanismos para proteger a la víctima o a las víctimas en general, ¿no? En estos casos en particular. Una Defensoría del Pueblo va en esa dinámica. Una Defensoría del Pueblo no puede caminar propiamente como una defensoría si siguen la lógica de ser recomendaciones solamente. Eso es nada. Porque siguen siendo recomendaciones y sigue siendo la voluntad de los estados, de las autoridades. Si la aceptan, una vez que la aceptan, dice, bueno, sí, 3 golpecitos en la mano y sigue haciendo tus cosas, ¿no? Te quedas sin recreo. Y ese es ándale, y es como no funciona. Y ni eso, temas, ¿no? Te voy a quitar el recreo, hasta ahí llego. Ajá, te advierto que te voy a quitar el recreo, ya, ¿no? Entonces, pasa pórtate bien, ya te portaste bien, entonces ya no te lo quito. En esta transición quiero entender que sería como el defensor del pueblo, pero desde el punto de vista legal, el punto de vista de defenderlo ante las instancias de gobierno, no solamente judiciales, sino aquellos temas donde el pueblo necesite ser defendido de la autoridad cualquiera sea. No, para eso ya existen las figuras, que son los defensores públicos, que son los los de oficio. Hablando de la parte legal, lo jurídico, pero por ejemplo, administrativo, no me están dando las medicinas, no me están contestando cierta petición. También existen, es que esa es una de las grandes confusiones que hay, las defensorías del pueblo, desde la lógica de los derechos humanos, lo que hacen es generar acciones de vinculación. A lo mejor el Instituto Mexicano del Seguro Social diste el ejemplo clave que pasa en México, ¿no? El tema del IMSS es el que más recomendaciones tiene. Si uno ve la alerta nacional de violaciones de los derechos humanos que la misma CNDH tiene, los que más violentan son el IMSS, ¿no? Por ejemplo, como institutos mexicanos, de temas de seguridad. Y tal vez no porque sea más malo, sino porque es el que tiene mayor... Porque genera mayores servicios. Tiene mayor cobertura. Mayor cobertura, mayores derechohabientes. Pero siempre es, llega esta queja, se construye una recomendación y se emite una recomendación. Y ese es el procedimiento. La recomendación que se genera es exigirle al Seguro Social que deje de hacer eso que está haciendo, que haga algo diferente y que no se repita lo anterior. Esas son acciones de no repetición, la progresividad del derecho. Eso es lo que como se tiene que ir trabajando, articulando de esa forma. Otra cosa es que yo como abogado, como defensor del pueblo o como la Procuraduría o como estos, llegan con el trabajador, llegan con el usuario a tener que defender el asunto en juzgados, en tribunales, en instancias administrativas, etcétera. Ese es otro procedimiento. Lo que hace la comisión es atender que se dignifiquen los derechos humanos de la persona y no como usuario del IMSS, sino como persona. No duplicar lo que ya existe en una Profeco. Ya camina. Eso ya va. O sea, es como identificar esto.
¿Qué es lo que también está haciendo, y hablando precisamente de las recomendaciones? Algo que esta Comisión Nacional de Derechos Humanos viene haciendo y que no estaba pasando antes es que casi todas las recomendaciones que se hacían eran primero muy pocas, entre 20 y 30 recomendaciones al año, lo que se hacían, y esta defensoría o esta comisión, esta administración está emitiendo más de casi 300 recomendaciones en este año, por ejemplo. Y eso te da a entender dos temas. Uno, o qué complicado estamos viviéndolo en México, que se fueron tantas las recomendaciones que emitieron, o todo ese rezago que había, que no querían las administraciones anteriores de las Comisiones Nacionales de Derechos Humanos de antes, no querían emitir recomendaciones para que no se viera realmente lo delicado que se estaban viviendo los escenarios. Y uno, al ver los números de inseguridad, al ver los números de pobreza, o sea, ver todos estos índices, no ha cambiado tanto como para que se elevara tanto esto. Entonces, lo único que están haciendo es emitir recomendaciones. O sea, la chamba que tiene que hacer la comisión o que tiene que hacer la comisión desde el principio, ahora lo está haciendo. De 30 a 40 recomendaciones en las administraciones pasadas a 300 recomendaciones, es un mundo de recomendaciones lo que están trabajando. Y esto es la Defensoría del Pueblo. O sea, esto es precisamente la Defensoría del Pueblo. No simular o no hacer una gran recomendación que cubra a 80,000 asuntos, sino atender a las víctimas. No hacer las mediáticas, sino hacer las naturales. Okay. Y por eso el tema de atender a las víctimas, que es fundamental. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que hay muchas víctimas. Y al haber muchas víctimas, no hay recomendaciones suficientes para atender a todas las víctimas y a todas las recomendaciones o a todas las quejas que se presenten. Pero ya es un avance. Un avance es que de 30 a 40 recomendaciones que se hacían al año, pasemos a 200, 300 recomendaciones en esta lógica primero de recomendaciones. Luego, el tema de los programas operativos anuales o el programa, estos programas que hacen anuales de proyección, etcétera, como lo hacían antes, en la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo que hacían era, a ver, vamos a comprobar acciones, ¿no? Y vamos a decir, vamos a hacer 80,000 acciones. ¿Cuáles son esas acciones? Levantar el teléfono es una acción, o sea, porque le conteste a alguien. Y entonces levanté el teléfono 80,000 veces, ¿no? Y ya cumplí. No, en esta administración, el programa, si uno identifica los programas que son públicos y están ahí en la página, uno va identificando los programas, se da cuenta que no es a razón de esta acción sin sentido que se realiza, sino el objetivo final. Y el objetivo final te lleva precisamente a las recomendaciones que se llegaron, ¿no? Que no importa todo lo que tuviste que hacer, sino el tema es hacer resultados. O sea, ¿cuál es la trascendencia de esto? Entonces, eso pasa, deja de ser una Comisión Nacional de Derechos Humanos en teoría, en la práctica, y pasa a ser una Defensoría del Pueblo en la práctica. Bueno, esa es la intención. No, eso es como vienen trabajando. Ya están trabajando así. ¿Cuál es el problema? Que el problema es que el marco normativo que tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos es el marco normativo viejo, exactamente. Y ya no aplica para esas acciones. Y entonces tienen muy estirado el marco normativo para poder cumplir con las recomendaciones. Y hay algo ahí que no han podido hacer y que el mismo traje a la medida, porque son las políticas públicas, es la hechura, es el traje a la medida. El traje a la medida no tiene, es que esta normatividad no alcanza para atender a las víctimas. Por ejemplo, existe Províctimas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero no le alcanza Províctimas para atender a todas las víctimas de la comisión, y entonces no alcanza para atender todas las quejas, ¿no? O sea, no solamente es atender y en el escritorio, etcétera, sino generar todo esto que platicamos antes del programa, todas las acciones necesarias que se tienen que hacer para atender a la víctima. Pero a ver, Luis Peregrina, lo interrumpo. Dos casos emblemáticos tenemos, uno en Puebla con el caso Salchihuapan, que después de 1000 años finalmente le emitieron la recomendación para que el entonces gobernador Moreno Valle pidiera una disculpa pública. Y que no la dio él. El señor no le hizo, no se le pegó la gana, y salió el entonces secretario de Gobernación, Luis Maldonado Venegas, a dar.
Eso y nada es nada. El segundo caso, también poblano, es el de Mario Marín Torres, que finalmente fue exonerado por la Suprema Corte de Justicia. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, eso y nada fue nada en el caso de la violación a los derechos humanos de Lidia Cacho. Y tuvo que venir una instancia internacional para que le dijera, obligara al gobierno federal a que se emitiera la orden de aprehensión contra Mario Marín, que eso es lo que hoy lo tiene en la cárcel, primero en el Caribe, disfrutando, bueno, en un penal, pero en el Caribe, hoy. Bueno, ya lo trasladaron. Allá voy, a partir del pasado fin de semana. Están juntos Javier y Javier López Eso es otra historia, Marín, ¿no? Exacto, pero es otra historia porque no creo que los tengan juntos y a partir del pasado fin de semana lo mandan al altiplano, donde pues tiene de compañero, quién sabe si de celda o de patio, a Javier López Zavala. Que Javier y Mario como que ya no la llevaban muy bien, ¿no? Pero independientemente de eso, la ruptura o no, el chiste es que ¿de qué sirvió? Entonces, ¿de qué sirve la Comisión Nacional de Derechos Humanos? En estos dos casos en concreto. Es que el de Chalchihuapan, que 1000 años después salen a dar la recomendación, y el de Mario Marín, que no fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El de Chalchihuapan finalmente es un tratado. Acuérdense el momento y tiempo de que pasaron estos temas, ¿no? Fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos, estas comisiones que se dedicaban a dar 20, 30 recomendaciones al año, muy emblemáticas, citaban a todo mundo y entonces paraban el cuello. Muy mediáticas, muy donde tenían público. Reflectores. Pero sin ningún beneficio a la víctima. Estas dos recomendaciones que mencionas son parte de esa etapa, tanto la de la de Moreno Valle, como la de Mario Marín, son en esa época cuando se emiten y se emiten así, como casos emblemáticos, los dos. El del caso de Chalchihuapan, gracias a compañeros activistas poblanos que lograron impulsar mucho este tema muy seriamente y que lograron romper con lo que estaba pasando en esa muralla. Pero es que en ese momento estaba Tlatlaya, Yotzinapan, había casos bien fuertes que estaban invisibilizando el caso de Chalchihuapan. Y gracias a los compañeros de Puebla y compañeras de Puebla que lograron romper ese techo de cristal, es que lo siguieron viendo como un caso emblemático y entonces la Comisión Nacional emite este tema y hace este esquema, ¿no? Y pasa lo que pasa. Acordarse que el tema de lo de Mario Marín, el tema de lo de la prisión, el tema de lo de Lidia Cacho, es reimpulsado a partir de que llega Rosario Piedras. No, Sí, no, te voy a decir por qué. No, porque hace 2 años... No, porque ella fue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y es desde donde parte ahí, no de Rosario Piedra. Pero y ahí tenemos un testigo que entrará Pérez. Pudieron haberse quedado con la recomendación de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana y generar toda la burocracia que representa también una vez que regresa el asunto. Y eso pudieron haberse tardado años. Aquí el tema, muchos de estos temas no es un tema solamente de, ya lo dijo la Corte Interamericana y que se haga. Hay que sino hay todo el tema de la burocracia. No, tiene que estar documentado. Si no, la Comisión no hubiera Interamericana. Te voy a poner un ejemplo. Está emitida la recomendación ya de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el tema de prisión preventiva. Ya está dictado que no se puede generar el tema de prisión preventiva en México por parte de la Corte Interamericana. Y hay 20,000 esquemas burocráticos que no tienen que ver con un procedimiento limpio y puro de lo que se tiene que hacer, sino son procedimientos burocráticos desde México que están creados precisamente para obstaculizar todo este tema. El trámite, digamos, ¿no? Entre la recomendación y la orden de aprehensión, ese procedimiento, todo lo que tiene que pasar para que esta orden de aprehensión tenga el efecto, pero tenga la base que legal. Dice la Corte Interamericana, o sea, ya está emitido en la Corte Interamericana, pero no está trascendido todavía. En la Constitución todavía no se ha quitado. Una vez que se quita en la Constitución, se tienen que quitar en las constituciones de los estados, se tiene que modificar el Código Penal el Código Penal Federal, se tienen que modificar los códigos estatales,
se tienen que modificar los manuales de procedimiento de los ministerios públicos, locales, federal, modificar también todo el tema de la Ahí la procuraduría. dejamos mejor. No, Ahí la dejamos. Ahí está. De una recomendación Eso a la es. ejecución puede tardar años. Sí, que eso no. La recomendación de la Corte, no de la Comisión, es al Estado mexicano. Así es. Y Así. tienen para ejecutarlo Un lapso. un número de meses. Un tiempo, sí, porque sí, sí. año con año tienen que entregar un informe. A ver, Si hay no, un detalle ahí, a ver, Sí, digo, está para los interviniendo Pérez Muñoz. que Que están en viendo. los medios, está Gerardo Pérez, que es un especialista también en derecho. Muñoz, porque Gerardo Pérez acá está uno. Que Ahí también es está el otro, especialista pero en es Muñoz. derechos humanos, pero aquí hay un detalle, o sea, a ver, el tema de cómo emites los informes, de cómo realizas esta información, de cuándo emites, es un tema también de voluntad política. Claro, claro. Todos los casos de recomendación Locales, directa nacionales al Estado e internacionales. mexicano, al Estado mexicano, todos se pueden generar. Con jiribilla, de decir, a ver, yo ya cumplí con esto, no, es que esto no era así, ay, perdón, entonces dame un lapso para volvértelo a arreglar. Y entonces le arreglan un pedacito, le arreglan otro pedacito, y pueden pasar días, semanas, meses, años para cumplir el objetivo final del tema. No es tan sencillo, no es tan sencillo. O sea, en el tema jurídico de aplicación, desde el litigio, desde el particular contra el Estado sigue teniendo todos los mecanismos políticos y burocráticos para alargar el procedimiento, que es el caso del tema de Lidia Cacho. El caso de Lidia Cacho pasa esta situación, pudieron haber hecho lo mismo que hicieron en los 2 periodos anteriores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es decir, ay, sí, por supuesto que aceptamos lo que nos dicen, porque además es vinculatorio, porque además es nuestra obligación, porque además lo tenemos que hacer. Ya lo hicimos, es que eso no es lo que queríamos que hicieras. Ay, perdón, déjame lo vuelvo a cambiar. Y ay, sí es cierto. Ay, bueno, por eso pasó lo de estos casos emblemáticos de Raya Pacheco, del campo algodonero, de estos casos, que era tanta la insistencia del Estado mexicano de no cumplir con las recomendaciones de la Corte o de la Comisión Interamericana de estas recomendaciones, que empezaron a decir, esto lo vas a hacer así para tal fecha, pero para llegar a esa instancia es que ya pasaron varios meses. La Corte no se reúne diario, o sea, la gente de la Corte Interamericana no es un tribunal que estén reunidos todos los días. Claro, claro. Se reúnen cada cierto tiempo. Se reúnen y atienden ciertos casos, ahí sí casos emblemáticos de todo Latinoamérica. Y entonces, de repente pasan muchos años en donde no atienden un caso de México, o un caso de Paraguay, o un caso de Bolivia, o están en procedimiento de análisis. Todo ese tipo de temas son temas que van entorpeciendo. ¿Cuál es la situación acá? El tema de la voluntad política que pudieran tener. ¿Les conviene o no les conviene? Porque también la voluntad política depende de sus conveniencias. ¿Les convenía o no les convenía detonar este asunto, o aceptar o quererse poner en una buena posición con los temas de la Corte Interamericana, todos los casos que tengan que ver con México? Es evidente que el tema de la prisión preventiva no le conviene a este régimen aprobarlo, ¿no? Evidentemente. Sigue el debate. Y va a seguir el tema de sí, ya llegó, ya es una obligación, etcétera, y habrá jueces que lo hagan, habrá jueces que los corran, habrá jueces que lo apliquen, o sea, y va a seguir esta situación. Déjeme pasar estos mensajes, Luis Peregrina. Mari Garrido dice, buenas tardes al programa, buenas tardes a los participantes, tanto a Luis Peregrina como a don Alfonso y a su servidor. Héctor Manuel Pérez Cuellar, saludos al panel. Y Andrés Striegel dice, caray, ¿y cuántos defensores de derechos humanos tendrían los recursos económicos para hacer campaña a nivel nacional? No, pues, permítame, creo que esto no busca más que quitarle presión al presidente, al ya no ser quien proponga, sobre todo si termina siendo un fiasco como la actual. Son mensajes que manda ahí, nuestra, por ejemplo, y le agradecemos que mande, gracias, que nos escriban. Ahí es importante que el cambio de administración que viene
va a ser después de la toma de protesta del nuevo presidente o presidenta. Salen igual, ¿no? O sea, esto es después No. del 24. Salen el 24, Por eso pero uno salen entra, ambos. pero uno no sale un poquito antes, sale en noviembre, ¿sí? Reformó López Obrador, Noviembre del sale en 24, noviembre, no en diciembre. Así Noviembre es. del Sí, 24. así es. O sea, salen más o menos A la par, igual, casi. pero ya pasaron las elecciones. Claro, O sea, claro. el tema es que ya pasaron Ya habrá las el elecciones. presidente electo. Ya hay presidente o presidente electo. Ujú. Entonces ahí, por ejemplo, sí entenderemos, a lo mejor se entiende lo que comenta, ¿cómo se llama? Aguánteme tantito, ya se me fue, acá está. Andreas Strigel dice, Ajá, Andreas. ¿y cuántos defensores de derechos humanos No. tendrían los recursos económicos para sí, hacer campaña sí, sí. a nivel nacional? Sí. Y ahí es la pregunta que está, No la hay. segunda, permítame. Creo que esto no busca más que quitarle presión al presidente, al ya no ser quien proponga, sobre todo si termina siendo un fiasco como la actual. Hay la alternativa, o sea, están hablando del tema de la elección popular, ¿no? Sí, Elección el del tema con el que pueblo, ¿no? entramos. A lo mejor pudiera haber varias alternativas, porque también el tema de que sea el Senado quien elige al presidente o la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, también es un tema bastante burgués y bastante neoliberal, ¿no? O sea, la élite es la que elige quiénes van a ser, y ahí viene la negociación de los senadores y de ponerse de acuerdo y de organizarse, y entonces termina siendo una comisión que no es ciudadana, sino termina siendo más una comisión Pero política, ¿no? los senadores son representantes del pueblo, Sí, Luis. pero como estamos hoy en día... No, por eso, pero el finalmente son los senador- representantes. Por nos gusta o no. definición, sí. En la práctica es un tema. Ella es otra historia. de Ojo, su por modo eso, los de senadores, expresión. no, los senadores legisladores. no son representantes del pueblo. Son Los los diputados. senadores son representantes de los estados. ¿O de los estados? No, es que son dos Ok, cosas bien diferentes. corrijo. Los representantes del pueblo son los diputados. Los legisladores. Entonces, ¿quién tendría que elegir al presidente o la presidenta de la comisión? ¿El Senado o O los la Cámara de diputados? Diputados. Hablando de que se transite a una defensoría del pueblo. Entonces, Primero. de origen está mal porque tiene que ser, Pues tendría que haber ser sido la Cámara de Diputados y no el Senado. Exactamente. Inicialmente así era. Pero por este Ya. conflicto, sí, así empezó, por un pero se tema- generaba un tema de competencia política muy cañona, porque pon de acuerdo a 500 diputados, por lo menos consigue la mayoría, para que generen este tipo de esquemas. Y los senadores, hay un tema más, Sí, entonces más son de 138. negociación política, De y de 138 estados a 500. a 500 está más complicado. Entonces, sí viene ahí un tema delicado, ¿no? De origen. O sea, hoy los senadores de repente generan extrema presión en el Congreso, bueno, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tanta que parte de las propuestas que están haciendo es que el tema del presupuesto y todo ese tipo de situaciones también sea realmente autónomo, ¿no? Y que se analice y que se valore, etcétera, etcétera. Son 10 puntos o 10 propuestas que está generando la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de pasar de una Comisión Nacional de Derechos Humanos a una Defensoría del Pueblo, bajo la lógica que ellos están identificando, ¿no? O sea, Ok. ellos... Nos quedan 2 identifican. minutitos, Luis, perdón. Nos quedan 2 minutitos. Dejamos esos no 10 hablamos puntos de para. los No, abogados. no, para los abogados, para que brevemente diga lo del viernes, del Día del Abogado, cómo estamos, o qué hay o bueno. qué no hay. Eh, Digo, y dejamos para la próxima semana los 10 puntos que están proponiendo de esta nueva defensoría. Sí, de lo que ellos están diciendo. Bueno, el tema es el viernes, que ya estaba todo el programa con esto. El viernes es el Día Internacional del Abogado. Y mucho de lo que he tratado de generar como parte de la agenda de esta semana es la reflexión que tenemos que tener los que somos abogados y los que no somos abogados, de identificar qué es lo que estamos haciendo con esta función que tenemos, porque además no es una simple profesión, una profesión cualquiera. Es una profesión en donde te genera mucha responsabilidad de tener que dignificar los derechos humanos de tu profesión, o sea, de los derechos, la dignificación de tu profesión, pero también dignificar a tus representados y también a las personas que están en un debate o en un litigio contrarios a ti, ¿no? Entonces, sí es un tema en donde es necesario que todos los abogados y abogadas
empiecen a reflexionar que el tema del ser abogado no es un tema netamente mercantil, es más, no es un tema mercantil o no tendría que ser un tema mercantil, porque tenemos la obligación los abogados, hoy en día y a partir de la reforma del 2011, de tener que dignificar los derechos humanos de todas y de todos, de nuestros clientes, de nuestros representados, pero también de aquellos que están litigando un asunto en contra de nuestros clientes o inclusive en contra de nosotros mismos. Tenemos que darnos cuenta que si no caminamos en esa ruta, que si no nos damos cuenta que los abogados ya no podemos ser factor de violencia, de corrupción, de difamación, etcétera, sino empezar a ser sujetos, objetos de construcción, de diálogos, de generación de paz, es como tenemos que ir caminando, porque hoy estamos viviendo una descomposición en todos los órdenes, en todos los niveles, y los abogados son parte fundamental de que esto se descomponga más o de que esto se empiece a regenerar. El tema de la regeneración, que tanto se habla en este periodo de la 4T, la regeneración también tiene que ser a través de medidas de prevención. Y las medidas de prevención, los abogados tienen que empezar a darse cuenta que no se pueden aventar un juicio de 10 años para estar cobrándole a su cliente, sino que tienen que buscar construir. ¿Qué se ríe usted? Me acordé de un chiste, ¿no? Oye, papá, ¿por qué hiciste tan largo este juicio? Ahora que tengo yo el despacho, lo resolvimos en el despacho. ¿De dónde crees que salieron las colegiaturas? ¿No? Claro. Que eso es delicadísimo. Pero, algo que me viene, y te iba a preguntar hace un momento, ¿cuál es la percepción de los derechos humanos en los últimos años? De repente vemos que actúan más en defender al malo, por así decirlo, que a las víctimas. Que eso es algo muy delicado que el mismo Estado o el sector público, incluyendo las comisiones estatales y nacional de derechos humanos, han provocado. Entonces, esa percepción... El tema de que la percepción de que los derechos humanos defienden al delincuente y no a la víctima, primero es un tema totalmente ajeno a una realidad. Los derechos humanos es para todas y para todos, claro. Cada quien en su dimensión y cada quien en su situación. Y así sea delincuente, confeso, etcétera, tiene derechos humanos. Sí, pero la percepción es que de repente tienen más derechos y entonces salen libres, etcétera, etcétera. Esa es otra historia. Perdón, pero tenemos que irnos a corte porque ya está nuestro próximo invitado. La otra, la percepción justo de los abogados. Sí. Hoy día, que yo creo que es un tema donde hay que modificar, porque hay excelentes abogados que han llevado este país a como las todos leyes, los, como toda la profesión, hay muy buenos doctores y hay verdaderos campeones. Pero la percepción se hace a través de la prevención. Eso. Déjeme ir a corte. Gracias, Luis Peregrina, Luis Soriano Peregrina, mire, se hizo un debate de un tema que no estaba en la mesa, pero ya se logró. Ya incluso Alfonso Gómez Quintanilla se calentó. Ahorita va a entrar Pérez Muñoz, que le va a entrar más duro el tema. Muy bien. Déjeme ir al primer corte. Gracias, don Luis. Perdón por lo abrupto, pero hay que respetar el tiempo de Pérez Muñoz porque es divo y si no, ya iba a agarrar sus chamarras y iba a salir. De veras. Ahí Fina lo tuvo que contener, el señor Pérez, don Gerardo, no, o sea, usted sí. Regresamos.